Walter, ¿qué lugar ocupan en estas discusiones que estamos teniendo y en la producción, sobre todo en la producción intensiva, que por lo visto se precisa, los OGM, los organismos genéticamente modificados? Todos los alimentos que comemos y todas las fibras que usamos son genéticamente modificadas. Y el ejemplo que les ponía es que desde hace 10.000 años, cuando más o menos el hombre dejó de ser nómada y empezó a desarrollar la agricultura, empezó a vivir en el mismo lugar, empezó a modificar todos los organismos que tenía a su alrededor. Es decir, los primeros trigos que habían en esa región, que hoy está Irak, tenían estiguitas de 2 o 3 centímetros. Las primeras almendras que habían en esa zona tenían cianuro. Los primeros maíces que tenían los aztecas en México, que eran los choclos en el tamaño de un dedo pulgar. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer el hombre? Empezó a decir, bueno, voy a empezar a elegir las plantas de trigo que tienen una espiga un poco más grande. Me voy a quedar con esa semilla y la voy a plantar el año que viene, a ver si en su descendencia sigo eligiendo plantas que tengan espigas más grandes. Y durante 10.000 años el hombre hizo eso, y de esa manera domesticó especies como el trigo, el maíz, el arroz, los perros, los bueyes. Lo que después pasó fue que esa manera de ir modificando genéticamente, ¿y por qué digo modificar genéticamente? Porque en realidad cuando yo voy eligiendo plantas que tienen características que yo quiero, lo que estoy haciendo es elegir plantas que tienen una composición genética un poco diferente de las anteriores. Por ejemplo, le agregan genes que hacen que las espigas de trigo sean más grandes. Entonces, voy haciendo modificación genética de todos los organismos. Y a lo largo de muchos años voy terminando con las especies de plantas, por ejemplo, que yo quiero producir. Después, en los años 50, 60, esa misma manera de mejorar a las plantas se institucionalizó en los programas de mejoramiento genético vegetal y animal. Entonces, pero se volvió a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, había una planta de trigo que era resistente a una enfermedad, pero tenía muy mala calidad de grano. Y otro tipo de trigo que tenía muy buena calidad para el grano, pero que era muy sensible a esa enfermedad. Entonces, ¿qué hicieron los mejoradores? Las cruzaron. Las cruzaron con la esperanza de que alguno de los hijos de esa cruza tuviera las dos características. Fuera resistente a la enfermedad y además tuviera alta y buena calidad panadera. Entonces, eso se viene haciendo, como les digo, desde hace 10.000 años. ¿Por qué ahora existe el debate ante esta otra variante de la modificación genética? ¿Por qué existe el debate? Creo que hay varias razones. Una de las razones es un poco el miedo de lo desconocido. Otra de las razones es que el mejoramiento genético a través de la ingeniería genética estuvo muy asociado durante muchos años a una sola empresa. Una sola empresa que dominó el mercado por muchos años. Claro, dominó el mercado porque en 1981 resolvió abrir una oficina de ingeniería molecular, cuando las otras empresas de su competencia no lo resolvieron. Entonces, claro, llegó antes, con patentes y con metodologías de organismos modificados que tenían una cantidad de características que la gente buscaba. Entonces, yo creo que a nadie le gusta un monopolio. A nadie le gusta un monopolio porque cualquier cosa que le da demasiado poder a un ser humano es peligroso. Ahora, lo mismo podemos decir de Google o de Microsoft. O sea, a mí no me gustan esas cosas que son monopólicas. Entonces yo creo que eso también genera una reacción. Cuando hay una empresa que domina demasiado el mercado. Bueno, se nos está terminando el tiempo, así que una intervención breve de cada uno y cerramos. Más general, ¿no? Yo me refería a lo que igual te estaba escuchando, de verdad, hay un monopolio, todos sabemos la empresa que es, pero creo que sobre todo, yo creo que hay distinto, que creo que la sociedad se ha ido informando, no es el miedo a lo desconocido, creo que hay un desprecio general de los intelectuales hacia un mundo social y hacia la gente. Discrepo radicalmente ahí, no es el miedo a lo desconocido. Hay cosas comprobadas y hay gente, lógicamente, que el alimento es base en nuestra forma de vida. Y para algo cada vez más cáncer, cada vez hay más índices de situaciones de enfermedades conocidas. Mi hermana es neurocirujana y vive situaciones muy complicadas, no es el cáncer, ¿no? Pero que ve
Entonces tiene que ver con lo que comemos. Yo traía el caso hoy a raíz de lo de Holanda, cuando mi padre sale de la cárcel. La manera de curarse, ¿cuál es? Comiendo orgánico. Y por el orgánico vale mucho más, no es casualidad. ¿Qué es lo orgánico? Lo orgánico es lo que no tiene ni agroquímico, ni agrotóxico, ni está genéticamente modificado, no de hace 10.000 años. Yo no sabía la historia de Walter, pero bueno, también yo no soy paralítico. Me refiero a lo que sabemos que aguanta los químicos, los agrotóxicos, que modifican para producir más. Que es lo que vuelvo a decir, es un tema de las multinacionales que logran producir, no importa dónde, y contaminan. Por algo en Europa vienen para acá, no es casualidad. Entonces yo creo que ahí es un tema importante, es un tema mucho más profundo, que está lindo, y yo creo que para cerrar, la gente tiene información y es una opción de vida distinta. Yo estoy de acuerdo, hay que cambiar de vida. Walter decía hoy, y no es un tema irracional. Yo viví muchas vidas en mi vida, o sea, viví muchas formas. Entonces hay que ver cuál es la forma que cada uno quiere y elaborarlo, ¿no? Brevemente, Gabriel. De nuevo, estamos relacionando cáncer y cosas horribles con una práctica agrícola, y no hay pruebas de que me diga por qué no son los celulares los que producen el cáncer o cosas así. Yo creo que se puede hacer una agricultura ecológicamente racional, ¿tá? Donde la sociedad y la producción converjan en un bien común, en algo que sirva para todos. Tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer y cómo vamos a llegar a eso. Gabriela. Sí, un poco para redondear, creo que estamos viviendo una situación en la que cada vez tenemos más acceso a la información, independiente de cuál sea nuestra educación formal, ¿sí? Entonces, digamos, cualquier persona está manejando un montón de información en la que tiene fácil acceso. Primero, un tamiz con la información que uno está manejando. A mí me pasa desde mi área profesional de que uno revisa información de determinados temas y encuentra publicaciones en revistas científicas arbitradas, y a los pocos años o a veces a los pocos meses surge otra información que contrapone. Por otro lado, estamos claros de que en este momento a nivel mundial el gran problema que estamos teniendo es el agua, en algunas situaciones por la cantidad y en otras situaciones por la calidad. Uh-huh. Que en el caso de Uruguay estamos teniendo problemas con la calidad de los cursos de agua, es real. No vamos a tapar el sol con la mano. Ahora, hemos identificado cuáles son las problemáticas, y básicamente, lo que tenemos es un enriquecimiento orgánico en los cursos de agua, ¿sí? Por altas cargas de nitrógenos y de fósforo. Entonces, creo que lo que nos tenemos que abocar es a ver cómo reducimos esas cargas y cómo mejoramos la calidad de nuestras aguas, en particular de las fuentes de agua. Es posible, y es posible con algo muy sencillo y muy antiguo: la planificación o el ordenamiento del territorio. Si yo tengo un curso de agua que lo voy a utilizar para consumo humano, entonces yo en el entorno tengo que desarrollar actividades que no me cambien la calidad de ese curso de agua. Uh-huh. Diego Jaume, Gabriel Carballal, Walter Wertgen, Gabriela Eguren nos han acompañado en esta edición de La Mesa Agropecuaria. Rosana. Bueno, agradezco la presencia, agradezco la película que revivió el debate. Me parece que es un debate de la sociedad civil. Ojalá podamos seguir construyendo en ese aspecto y no caminar sobre los grises. Esa es la idea, y que no sean debates en blanco y negro. Muchas gracias por acompañarnos. Noticias las actualiza ya mismo Romina Andrioli, y después seguimos con una agenda que incluye Francia, que incluye la crónica de Rosario, que incluye En Primera Fila, con las recomendaciones a cargo de Débora Quirin.